Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a aprender a usar las herramientas fundamentales para modelar y para hacer elementos tridimensionales con AutoCAD. Lo primero que se recomienda, pues abierto el programa, ubicamos dentro de esta esquina el nuevo archivo, le damos nuevo y lo que vamos a hacer es abrir nuestra plantilla ACAD ISO. Le vamos a dar doble clic u Open, cualquiera de los dos, y al abrirla prácticamente hemos abierto el programa. Y a su vez, en la misma esquina, podemos retomar las utilidades del dibujo, que en este caso las podemos ver desde este icono, y al observarlas podemos revisar las propiedades del mismo, o podemos revisar algunos elementos como los sistemas de unidades, que son los que más se recomiendan. En el caso de las unidades, lo más recomendable es revisar que sea en sistema decimal, en el sistema con la precisión 0 y con los sistemas en milímetros para las escalas y saber de alguna manera cuál es la unidad mínima en la que estamos trabajando. Esto puede ser relativo, sin embargo, la manera más lógica de poder saber cómo trabajamos en AutoCAD de acuerdo a un sistema de medición es este. El sistema es internacional en la luz y en el caso general, pues si no se le altera nada al cuadro, lo más recomendable es ponerle cancel antes que ponerle que sí u ok. Le vamos a poner cancelar y posteriormente lo que vamos a conocer es la interfaz de nuestro programa únicamente basado en los elementos tridimensionales. Hay que recordar que tenemos la pantalla con una retícula, tenemos una barra con diversos comandos, una barra de herramientas por acá arriba y tenemos otra barra con algunas herramientas aquí abajo. Para desactivar esta herramienta que es una retícula, le vamos a dar clic aquí y podemos desactivarla. Hay que recordar que si nosotros activamos estos dos, que en este caso es el snap invisible, este snap es sobre la retícula y de alguna forma está siempre anclado, nos va a generar una cierta controversia para el dibujo. Entonces, yo en lo particular no deseo tener ninguno de los dos y en lo particular para este ejercicio de hoy no vamos a ocuparlo en ningún momento. Entonces, es de preferencia hay que mantenerlo desactivado. Hay que recordar que por acá tenemos las restricciones de ángulo, en este caso de ángulo a 0,90 grados, y aquí tenemos las restricciones con ángulos específicos. Aquí lo podemos especificar o lo podemos aplicar de acuerdo al ángulo únicamente en horizontal o vertical. Por acá tenemos otros botones que, si bien podemos pasarnos la vida explicándolos y no se trata de hacerlo, sino más bien de buscar qué es lo que vamos a ocupar para poder dibujar. Y en ese sentido, el más importante va a ser el Snap Cursor a 2 dimensiones. Si yo le pongo clic derecho, va a aparecer este listado. En ese listado se van a encontrar elementos básicos como el punto final, el punto medio, el punto central concéntrico, la intersección, la extensión de líneas, los medios perpendiculares y tangentes para poder hacer lo que ustedes deseen de acuerdo a los puntos de referencia. Esto realmente lo que va a hacer es proporcionar puntos de referencia sobre una línea con respecto a otra línea o con respecto al cursor. Y de acuerdo a estos elementos vamos a poder determinar los espacios de líneas entre líneas o de líneas entre cursor. Y este se activa o se apaga de esta forma y se activa también aplicando la palomita a cada uno que se requiera. Posteriormente también lo podemos apagar y por acá tenemos las escalas y en esta escala lo más recomendable pues es utilizarla 1 a 1 para que las medidas siempre sean las mismas, no se altere el dibujo y sea más fácil de alguna manera alterar la página y que la página se adapte al dibujo sin necesidad de estar modificando aspectos visuales o de medición. Aquí lo dejamos en 1 a 1. Y los espacios de trabajo son fundamentales y aquí en este engrane de Workspace Switching podemos revisarlo. Le damos clic y aquí observamos cómo si yo le aplico Drafting Annotation, le doy clic y aquí aparece por defecto la herramienta bidimensional. Esta herramienta únicamente se refiere a elementos realizados con líneas, mientras que si yo le pongo clic nuevamente a los 3D Basics, en los 3D Basics van a aparecer las herramientas tridimensionales básicas y lo podemos separar. Para mí en lo particular no es tan práctico utilizar las herramientas por separado. Yo prefiero utilizar el 3D Modeling y es un espacio de trabajo que va a integrar las dos herramientas en uno. Y es un poco más práctico ya que tenemos todo el menú de los elementos en el mismo dibujo y a lo mejor se nos amontonan un poco más las herramientas, pero esto ya es cuestión de enfoques de cada quien y de cómo quiera trabajarlo. Este curso se está basando nada más en demostrar las herramientas básicas para generar 3D
aplicándolo a través de un espacio de trabajo híbrido con 2D y 3D. Una vez que ya tenemos estos elementos, algo que tenemos que entender fundamentalmente en 3D y que es un fundamento del 3D es conocer el sistema de coordenadas vinculado con los visores. Si nosotros no sabemos qué es la coordenada o el sistema universal de coordenadas relacionado con un visor, es de alguna manera tener una confusión clara de que el 3D no está bien resuelto. Y aquí lo más importante es entender que un visor es desde donde tú quieras ver. Es un punto de vista y una coordenada es un plano cartesiano donde vas a generar un dibujo. Es un plano cartesiano que te va a ubicar en el espacio para generar un dibujo. Entonces, si yo le pongo aquí World, se refiere al top o a una visualización superior. Top y bottom se refieren básicamente a lo mismo. Left y right pues es básicamente también lo mismo. La diferencia es que pues uno se ve de un lado y el otro se ve del lado derecho y así sucesivamente, lo mismo que front y su inversa atrás. Pero realmente funcionan de la misma manera y se puede utilizar como vista superior, vista lateral o vista frontal, nada más. Si yo le pongo front aquí, nada cambia, nada pasa. Lo único que cambió fueron los orígenes. Por ejemplo, si yo le vuelvo a poner aquí top y yo quiero dibujar una línea, aquí se va a dibujar la línea. Pero ¿qué pasa si yo le pongo front y quiero dibujar la misma línea? Si se fijan, ya no me la va a permitir dibujar más que en un sentido. O más aún, si yo le pongo left y quiero volver a dibujar la línea pues no me va a dejar hacer exactamente lo mismo porque las direcciones cambian. Si esto lo paso a world y ahora mi visualización yo la paso a isométrico, aquí tengo una visualización igual, con superior, con lateral, con frontal, y aquí tengo los medios isométricos para hacerlo. Si yo no tengo un isométrico y quiero hacer una línea, se va a seguir viendo prácticamente igual. Pero la diferencia es que aquí mi UCS ya cambió en modo tridimensional o en modo isométrico. Yo aquí hice esta línea, clic, escape y la suelto. Si por ejemplo yo hago un rectángulo, aquí lo puedo hacer y el rectángulo ya se ve en isométrico. Si yo hago una circunferencia, la circunferencia ya se ve en isométrica y así sucesivamente. Pero si yo cambio la vista a top, esto se va a seguir viendo, vean. La línea se va a ver un punto, el rectángulo como tal y este como tal. Si yo le pongo una vista lateral left, vamos a ver que la línea sí se va a poder observar. Esto lo dejamos normal y le cambio la vista a left y vemos que aquí se ve la línea y en el piso se ven las figuras. Y si esto lo vuelvo a cambiar al isométrico, me doy cuenta que pues efectivamente ahí tengo los elementos. Los voy a mover un poco para que tengamos bien claro esto. Nos vamos a left y vemos que aquí está lo que les digo. La línea y las figuras acostadas porque están en el piso. Entonces, aquí en el isométrico podemos darnos cuenta que efectivamente está todo dibujado. Esto lo seleccionamos y lo podemos suprimir para eliminarlo, o en su defecto lo seleccionamos y le podemos poner clic derecho y ocupar la herramienta Erase para borrar. Para hacer lo mismo, seleccionar y suprimir. Aquí en la herramienta Modeling vamos a encontrar elementos básicos de modelado que nos van a ayudar a trabajar conceptos muy rápidos. Por ejemplo, si yo quiero hacer una caja, pues le voy a dar clic aquí a caja, pero aquí tengo un desplegado y lo puedo dejar oprimido. Al dejarlo oprimido, aquí ya tengo este número de figuras que puedo realizar. Si yo genero un box, yo lo puedo establecer aquí en left. Vean cómo se genera en una cara. Si yo le pongo el mismo box en top, va a pasar lo mismo. Se genera en el piso. O sea, no es lo mismo generar este que aquí. No es lo mismo generar este en left. Y no es lo mismo generar este que en front. Yo lo hago así y vean cómo le dimos situaciones distintas. Uno nace para arriba, uno nace para el lado derecho y el otro nace para el lado izquierdo. Lo mismo va a suceder si yo le pongo a lo mismo en un cilindro. Si yo hago el cilindro en front, como nace el cilindro. Si yo lo hago en left, como nace el cilindro aquí. Y si lo hacemos en superior, como van a ser el cilindro en otro origen. Vamos a cambiar la visualización aquí arriba con 2D, que es el modo de concepto. Y aquí podemos utilizar una concepción de alambre con objeto suavizado. Le damos clic y aquí observamos directamente cómo fueron generadas estas figuras. Partiendo de estos criterios es como podemos determinar si queremos dibujar algo enfrente, en lateral o en superior. Lo seleccionamos y le ponemos suprimir.
Ahora, si yo me voy a la misma herramienta y le pongo box y le pongo clic al punto para realizar el dibujo que yo quiero, si yo ocupo la C de cube, la selecciono, le pongo la C de cube como tal, C, enter, y le pongo 50, enter, mi cubo me lo va a hacer directamente a 50. Ahora, si yo ocupo el mismo cubo y le pongo un clic y le pongo length, y ahora le pongo 150, enter, le ponemos 50 y le ponemos 50, enter, lo que estamos haciendo es un rectángulo que lo hicimos con una longitud de 3 veces la medida normal, 50, 150, lo hacemos la altura de 50 como está y su lado también de 50, y de esta manera hacemos una caja que está más larga, de alguna manera una caja irregular diferente a lo que es un cubo. Lo mismo vamos a aplicar con el cilindro. Si yo aplico el cilindro y le pongo un punto, le puedo poner un diámetro de 50 y puedo ocupar una altura de 100, que es el doble, y ahí está. Si yo le pongo el cilindro en un punto lateral, puedo generar el mismo cilindro y le puedo poner diámetro 50 y le puedo poner igual una altura de 100, y de esta forma podemos aplicarlo. Si yo me voy al cono, va a ser exactamente lo mismo. Puedo poner el punto, lo voy a cambiar a top, voy a hacer el cono en el piso, lo vamos a poner diámetro 100 y vamos a poner una altura de 100 y vamos a ver que el cono se realiza de esta forma. Siempre es importante que al poner cada elemento aquí abajo nos demos cuenta que es lo que estamos escribiendo. La esfera le podemos poner un diámetro de 100, enter, mientras que por este lado a la pirámide podemos generar algo escrito que es a centro, le podemos poner 50 y una altura de 100, algo muy similar al cono, y por supuesto en el caso del wedge, que es una rebanada, lo podemos hacer bajo rectángulo o bajo cubo. Yo le pongo un clic y le pongo cubo y le vamos a poner 50, enter, y aquí lo que me generó fue exactamente eso, un cubo partido a la mitad por la diagonal. Pero si el wedge yo lo pongo nuevamente un clic y le pongo un length, y ahora lo hacemos a 150, clic por 50, y aquí le vamos a poner 50 de altura, podemos hacer lo mismo, pero con las mismas condiciones que habíamos hecho hace rato. De esta forma podemos controlar las figuras básicas y también podemos ubicarlas en el espacio de acuerdo a la visualización. Todas fueron creadas a excepción de esta, que fue creada en la vista lateral. Esta la puedo destruir. Aparentemente estaba junta, pero vemos que se ve totalmente separada. La elimino, suprimir. Y lo que vamos a hacer ahora es observar la ubicación de estos elementos en el espacio. Si yo le pongo aquí una visualización en front, aquí tenemos los elementos. Aquí estoy observando las figuras en frontal. Si nos vamos a la vista lateral, tenemos este elemento de esta forma, tal cual, y esta misma la podemos mandar al isométrico y vemos cómo ya se observa en isométrico. Y esto puede ser totalmente aislado y podemos hacer figura por figura y nos va a permitir hacer lo que nosotros queramos. Ahora, si yo tengo una de estas figuras, yo puedo juntar la que yo quiera, puedo aplicar esta. Por ejemplo, yo le puedo sacar una copia. Al tener la copia de esta misma, yo la puedo también mover de acuerdo en el espacio y sobre todo rotar. Si yo la roto, tengo que darle primeramente el punto medio desde wireframe y aquí lo selecciono, clic, y aquí puedo ubicar mis puntos en el espacio y de alguna forma cómo nos lo va a girar. En top lo podemos cambiar. Vamos a hacer el shaded y vamos a aplicar la rotación y aquí podemos fijarnos exactamente cómo podemos rotar. Frontal. Y vemos cómo la rotación viene en ese sentido. Si por ejemplo lo hacemos en left, volvemos a rotar y aquí podemos tener este objeto. Digamos que nosotros queremos centrar esta figura al punto medio. Yo puedo utilizar el punto medio con una línea, exactamente de aquí a acá, y aquí puedo utilizar una línea de aquí a acá, y a través de puntos medios puedo seleccionar y puedo juntar estos elementos aquí al centro y de esta forma los puedo cruzar. Y si yo quiero que esta figura sea una sola y que no sean dos separadas, puedo utilizar la herramienta Solid Editing Unión y le puedo poner clic aquí, enter, y en este momento esta figura ya se convirtió en una sola. Aquí lo observamos y esta figura, por ejemplo, podemos utilizarla en el Orbit, así como lo estoy utilizando, y este Orbit lo puedo hacer manual dándole un clic sostenido y así lo hago. Si yo le pongo un clic sostenido y le pongo continuo, lo puedo dejar aquí en clic
y lo puedo darle un movimiento y puedo hacer que el Orbit gire solito de una manera automatizada. Y aquí estamos viendo ya el objeto cómo gira, lo podemos ver exactamente en sus diferentes facetas. Y si me alejo, queremos ver probablemente todo, le puedo poner escape y aquí podemos aplicarlo también a lo que nosotros queramos, pero siempre viene enfocado a lo que ustedes están viendo. Le pongo escape y puedo ocupar nuevamente el isométrico y aquí puedo regresar exactamente a los elementos que yo quiero. Voy a eliminar todo esto y ahora vamos a revisar de qué manera podemos utilizar estas herramientas de Solids Editing. Digamos que yo vuelvo a hacer una caja y la vuelvo a hacer larga del tamaño que yo quiera. Le saco una copia, la giro en top y la voy a colocar en un punto medio y la puedo colocar donde yo quiera de acuerdo a las medidas y aquí la puedo unir, clic, clic, enter y esto ya se convirtió en una figura. Digamos que yo le pongo una esfera, puedo utilizar una diagonal como referencia y en el punto medio de la diagonal puedo ocupar esta esfera por aquí y lo mismo puedo hacer con los mismos elementos. Le puedo poner world, puedo poner la vista en alambre y en ambos voy a utilizar la línea en diagonal como punto de referencia y estos puntos de referencia los voy a copiar con la esfera, la toco del centro, aquí está el centro de la esfera, clic, clic y utilizo el shaded de esta forma y le vamos a poner unir, clic, 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 enter y en este momento al seleccionar mi figura me doy cuenta que ya la tengo unida. Vamos a quitarle el orto y vemos cómo la figura al seleccionarla ya está unida. Aquí tenemos esta figura, le pongo un orbit básico y aquí tenemos la unión. Ahora, ¿qué pasa si yo hubiera ocupado la caja? Aquí tengo una caja tal cual y ahora yo le monto en la vista lateral, vamos a hacer esta figura por acá, un cilindro. Aquí trazo un punto medio en diagonal, le pongo la vista en wireframe y lo que hago es seleccionar este objeto, lo pongo al centro, lo coloco aquí y lo atravieso en modo orto para que no se me enchueque y al atravesarlo en modo orto pues ahora sí, realmente está pasando eso, estoy atravesándolo y ocupo el subtract, selecciono el que voy a sustraer, clic y selecciono el que le voy a quitar, clic, enter y ahí ya tengo esta oquedad, esta cavidad o este barreno por decirlo así. Le damos control Z aquí está colocado, lo movemos tantito, ubico el Solid Editing, sustraer y voy a seleccionar la figura a la que le voy a quitar, clic, enter y selecciono la figura que le voy a quitar, no a la que le voy a quitar, voy a seleccionar la que voy a quitar, clic, enter y ya se elimina y a la vez genera el hueco de la misma figura que acabamos de realizar y esto va a aplicar para todo. Utilizamos el control Z y aquí lo podemos observar. Si yo tengo la misma concepción de las figuras, le puedo poner copiar a esta y pegar y copiar y pegar a esta. Si yo ocupo unir, puedo seleccionar esta con esta, enter y estoy uniéndolas. Esto ya es una sola pieza. Si yo ocupo esta pieza y le pongo, por ejemplo, aquí, clic, porque le voy a quitar el cilindro, enter, y le quito este, enter, esto pasa. Voy a sacar una copia nuevamente a mi figura y aquí ahora lo que vamos a hacer es quitarle al cilindro. Voy a seleccionar mi cilindro, clic y le voy a quitar este, enter y van a ver cómo se ve separado ahora. Y finalmente la intersección nos va a quedar el resultado de este con este. Al seleccionarlo, clic, clic, enter, me queda la intersección de esta figura. Para eso se refieren los tres botones de los elementos que estamos realizando. Por ejemplo, este que tenemos como una sola entidad, vemos que es un solo sólido, pero está separado. Pero ¿qué pasa si yo le pongo separate por acá? Clic, lo puedo utilizar como clic, separate solid, clic, y aquí ya queda separado. Pero no lo podemos hacer con ninguno de estos.
Aquí hay que tener cuidado porque no nos lo va a permitir hacer. Ahora, aquí es muy importante también conocer las otras herramientas. ¿Qué pasa si yo me voy nuevamente al front? Activo mi vista frontal, front. Y aquí lo que voy a hacer es una línea. Vamos a ponerle 100. Vamos a hacer 300. Y vamos a hacer aquí 200. Vamos a ponerle 200. Enter. Y aquí vamos a ponerle 300. Y encontramos que aquí tenemos esta figura tal cual. La cerramos. Esto también lo podemos hacer de una manera libre. Puedo ocupar este elemento. No es necesario tener la misma medida, pero sí el mismo nivel. Entonces aquí lo nivelo, clic, clic. Y puedo utilizar este elemento a lo mejor por acá. Así lo genero. Por ejemplo, si yo utilizo este así, puedo utilizar aquí la línea. La elimino. Esta la junto y la monto como perpendicular o la cruzo. Y aquí utilizo el elemento en recortar. Ahí está mi línea. Las voy a copiar. Y la diferencia es que en las del lado derecho, me voy nuevamente al top. La diferencia es de que estas dos, por ejemplo, esta la voy a hacer join, enter, y la voy a unir a manera de polilínea, enter. Y aquí ya queda unida. Le voy a poner nuevamente join y voy a unir esta otra a manera de polilínea, escape, y aquí está. Aquí podemos concebir la diferencia entre una y otra. Esta es una sola línea. Esta es una sola línea, es una polilínea, y aquí vemos un conjunto de varias líneas haciendo esta figura. Bueno, vamos a separarlas un poco. Y aquí, igual, selecciono estos elementos, los voy a separar. Y vamos a ubicar la diferencia entre uno y otro. Vamos a copiarlas de este lado. Y vamos a entender qué significa utilizar la herramienta Revolve. Si yo utilizo un Revolve y selecciono toda esta figura, Enter, y utilizo esta simetría, va a pasar esto, pero vean cómo se observa hueco. Y aquí lo que genera es una figura, pero en superficie. Y eso está totalmente separado. Si yo lo elimino, se ve separado y eso es una superficie. Por ejemplo, estas dos figuras las voy a seleccionar. Están unidas, las voy a sacar otra copia y vamos a entender la diferencia. Por ejemplo, a esta, si yo le ocupo el Revolve y hago el mismo efecto, Enter, voy a ocupar esta simetría y aquí puedo hacer esta revolución sobre 360 grados y me la va a hacer completa. Yo ocupo la misma revolución, Enter, y ahora lo pongo sobre el mismo eje, pero lo pongo a 180, Enter, me lo va a hacer a la mitad, y así sucesivamente. Si yo hago el Revolve en esta figura, clic, Enter, y utilizo este punto y este punto, y vemos cómo lo hago ahora sobre 360, y aquí pareciera que tengo como una especie de tornillo, y lo mismo va a suceder. Si yo lo aplico a todos, vamos a entender que son diferentes concepciones las que vamos a ir haciendo, Enter. Ahora, si este lo ocupo al revés, clic, Enter, y ahora mi eje de simetría es este. Aquí. Bueno, ¿qué pasa si lo ocupo al revés? Mi eje de simetría va a ser este. Y aquí obtenemos esta figura. O lo mismo, ¿qué va a pasar si yo ocupo aquí el eje de simetría para la revolución de este punto a este punto? Y aquí observamos diversas formas de hacer un modelado por revolución. Aquí vemos otra herramienta que se llama Loft, que es el recubrimiento. Aquí utilizamos un rectángulo, y este rectángulo lo voy a hacer a piso, top. Aquí ocupo un rectángulo, vamos a ponerle dimensión de 50, Enter, Enter. Ya lo tenemos. Lo que vamos a hacer es copiarlo, y vamos a copiarlo a 100, hacia arriba, 100, Enter. Y ocupamos una diagonal entre punto y punto, y lo vamos a girar en top 45 grados. Seleccionamos este punto 45 grados, y lo que voy a hacer es utilizar la herramienta Loft de este punto a este punto, y aquí le voy a poner un Enter, y aquí me va a dar una variedad de cómo los voy a aplicar, si por superficie, de acuerdo a un ángulo, de acuerdo a una superficie, y en el Smooth Fit, que es el básico, como un sólido. Aquí lo pongo en el Smooth Fit básico, y de esta forma le ponemos Enter, y observamos cómo hemos realizado este envolvente de dos figuras. Si no queremos que nos esté molestando esto, lo podemos borrar, lo seleccionamos, le ponemos suprimir, y aquí tenemos la figura
de esta forma. Y por ejemplo, si yo ocupo una circunferencia, no sé, del tamaño que ustedes gusten, utilizo esta de esta forma y utilizo la misma circunferencia copiada sobre este mismo efecto, clic hacia arriba, o utilizo una circunferencia menor por acá, la copiamos y posteriormente copiamos la misma hacia arriba y esta misma la copio más hacia arriba. De esta forma puedo hacer un loft, clic, clic, y vean cómo se va realizando de acuerdo a las características. Le puedo poner un enter, aquí me da las opciones y podemos utilizarlas. Yo le voy a poner el smooth fit normal y aquí observamos qué sucedió con la figura. De esta forma podemos hacer elementos que van solucionados con recubrimientos y los podemos ir haciendo. Si queremos hacer algo todavía más interesante, como un tipo de envase, lo podemos partir de aquí y también se puede lograr. Me voy al top y a partir de este criterio genero un rectángulo. Vamos a hacerlo así. Y aquí vamos a hacer en los puntos medios una línea. Eliminamos el rectángulo y aquí utilizo un fillet de 5, enter, y aquí los puedo redondear. Yo le voy a poner join y lo voy a unir como elemento y a este mismo le voy a generar un join interno y aquí vamos a aplicar esta figura por acá en offset y voy a aplicar exactamente lo mismo. Lo voy a subir unos 60 y probablemente en el left lo voy a girar. Vamos a girarlo poco y vamos a aplicar el loft de esta forma, como se observa aquí, y vemos que aquí ya se observa lo que acabo de hacer con este loft y así sucesivamente. Lo mismo puedo aplicar con un elemento en front, igual, me voy aquí al front, vamos a aplicarlo en vista y ahora lo que vamos a hacer aquí es utilizar una línea, vamos a ponerle orto y vamos a utilizar una línea aproximadamente de 50, clic, y aquí arriba vamos a utilizar una línea de 60 y aquí en el punto medio, clic, vamos a utilizar otra línea de 50 y vamos a aplicar una línea de 25 en esta parte. Así como lo observamos, aquí genero esta línea y aquí genero esta línea, selecciono, este lo puedo eliminar y aquí puedo poner una línea de 10 y por aquí podemos utilizar una línea de 10. Aquí tengo estos elementos separados, mientras que por acá podemos utilizar un fillet con un radio de 5. Vamos a hacerlo un poco más grande. Aquí voy a utilizar un fillet con un radius de 10. Enter. Aquí lo aplicamos. Y de este lado lo hacemos de 5. Radius 5. Para que no sea tan grande. Y lo que voy a hacer es utilizar este mismo concepto de línea. Lo voy a disminuir a punto medio. Así. Con el stretch. Así solito. Clic. Lo muevo. Y de esta forma voy a utilizar el join. Selecciono, enter, y esto se convierte en un bucle abierto porque no está cerrado, tiene elementos abiertos, pero es un trayecto al final de cuentas. Este lo puedo copiar en serie por este lado. Uno por acá, otro por acá, otro por acá, otro por acá. Ahora, yo cambio mi vista en left y aquí genero una circunferencia. Esta circunferencia la dejo de este lado, mientras que por aquí hago un rectángulo. Podemos utilizar por aquí, ocupo la diagonal a diagonal, un punto medio, lo hago de esta forma, y por acá podemos ocupar igual, por aquí me voy al left, cambio la figura, y vamos a hacer por acá esta pequeña línea,
Vamos a hacerle 6. Y vamos a ubicar hacia arriba 3 o menos. Vamos a hacerlo a la mitad, medio. Por aquí ubicamos la elipse de este punto a este punto, así, clic. Aquí lo seleccionamos y lo voy a tocar desde el punto medio. Y voy a ubicar mi figura y la coloco aquí. Y así sucesivamente me puedo ir. Por ejemplo, aquí puedo trazar una copia de este mismo objeto. Y aquí puedo utilizar un triángulo, clic, lo elimino, le pongo join directamente desde tercera dimensión, enter, y aquí lo logro, ¿no? Trazo este punto a este medio, clic, y posteriormente, si me voy nuevamente a mi vista left, aquí voy a hacer un polígono, vamos a ponerle 6 lados, escrito, y aquí lo hacemos del tamaño que nosotros queramos, ¿no? No hay problema. Lo importante es que tenga el elemento. Aquí lo voy a seleccionar, punto a punto. Voy a utilizar una línea para que no tenga ningún problema. Selecciono de esta forma. Igual, aquí lo puedo ocupar. Y estos elementos pueden funcionar de igual manera. Aquí podemos ocupar la misma concepción. Aquí podemos mantener igual la vista en alambre. ¿Y qué pasa si yo pongo extrude? Y si selecciono el extrude, clic, enter, se va a seleccionar la circunferencia como si fuera un cilindro. Pero si yo le pongo pat, selecciono la ruta y se va a generar este concepto. Si yo le pongo extrude, clic, enter, y le vuelvo a poner aquí pat o la P de pat, enter, se va a generar este concepto. Extrude, si yo selecciono aquí, enter, y le pongo pat, se va a seguir haciendo esta figura, y lo mismo vamos a poder hacer con todas. Enter, pat, y por aquí hacemos lo mismo. Enter. Le ponemos el shaded y vemos que hay rutas que se pueden también modelar por carril. Este modelado también puede ser a través del sweep. El sweep nos permite hacer lo mismo con la misma situación. Aquí vamos a aplicar la misma. Podemos seleccionar la ruta con el objeto. Vean qué es lo que está pasando. ¿Qué pasa si esta ruta se expresa enter al revés? Así. Es exactamente lo que va a suceder. Y aquí les recomiendo que experimenten el orden de una con respecto a otra. Y vean cómo en el caso del sweep aquí, cómo se trabaja. Y va a ser prácticamente una herramienta muy similar en algunos casos, pero en otros no. Entonces, si en algún momento una ruta no sale con uno, tiene que salir con otro. De esta manera, estamos consolidando elementos muy básicos para generar un 3D rápido. Esperando que este curso haya sido de su provecho y que hayan aprendido lo suficiente en elementos tridimensionales básicos y rápidos, no olviden dejarme un like y suscribirse a mi canal. Por su amable atención, muchas gracias. Saludos.